Nosotros somos el grupo de Burkina Faso y hoy vamos a presentar sobre libertad religiosa en el país. Burkina Faso es un país sin litoral de África Occidental, anteriormente llamada República del Alto Volta, de 1958 a 1984. El país fue nombrado Burkina Faso el 4 de agosto de 1984 por su anterior presidente, Thomas Sankara, y su capital y ciudad más grande es Ouagadougou. En Burkina Faso se hablan 59 idiomas nativos y el más común es el mosi. Lo hablan aproximadamente el 50% de la población. Fue dispuesto en un golpe de Estado en 1966, encabezado por Sangoulé Lamizana. Su gobierno coincidió con una sequía y hambruna en el Sahel y fue dispuesto en un golpe de Estado en 1980, dirigido por Sarajevo Serbo. Al encontrarse nuevamente la resistencia de los sindicatos, el gobierno de Serbo fue derrocado por otro golpe de Estado en el 1982, encabezado por Jean Baptiste Kedraogo. Su capital es Ouagadougou. Su unidad monetaria es el franco CFA. Su idioma oficial es el francés, pero también se hablan otras lenguas como el mosi, el bobo y el guarna. En Burkina Faso, el 80% de la población vive de la agricultura y además es uno de los países más pobres del mundo. Los efectos del cambio climático provocan hambre y amenazan la subsistencia de sus habitantes. Con una población en torno a las 14 millones de personas, presenta una importante lucha contra la pobreza y la injusticia en sus habitantes, y cerca del 30% de la población vive con menos de $1 al día. Lamentablemente, el 40% de la población de Burkina Faso vive actualmente por debajo de la línea de la pobreza, con una prevalencia de desnutrición del 9,1% y una tasa de desempleo del 7,1%. Estos números han convertido drásticamente a Burkina Faso en el 18º país más pobre del mundo. Burkina Faso, la esperanza de vida ha pasado de ocupar el puesto 181 mundial en 2021 al 180 mundial en 2022. Esto quiere decir que sus habitantes están entre los que menor esperanza de vida tienen en todo el mundo. Además, este país sufre crisis como la violencia interétnica, el conflicto armado, la pobreza, las desigualdades, la inseguridad alimenticia y el cambio medioambiental. Desde enero de 2021, más de 17.500 personas han huido a países vecinos, Níger, Malí, Benín y Costa de Marfil, lo que casi duplica el número total de personas refugiadas y solicitando de asilo de burkineses en 6 meses. A pesar de estas turbulencias internas, el gobierno de Burkina Faso sigue acogiendo a más de 22.700 personas refugiadas y solicitando el asilo de la mayoría de procedentes de Malí. La crisis de Burkina Faso ha dejado a muchas personas luchando por encontrar alimentos, agua, refugio y atención médica. Las organizaciones humanitarias también se han visto afectadas por la violencia, lo que toma extremadamente difícil proporcionar asistencia en este contexto urgente. Sumado a esto, en el norte del país, en el último tiempo, en la ciudad de Djibo, ha estado bloqueada por grupos armados estatales durante más de un año y no han recibido alimento y ayuda necesaria que se supone que tendrán que recibir. El movimiento de la población ha sido restringido y su acceso a servicios básicos se ha visto severamente afectado, dejando a la población sobreviviendo de escasos alimentos, agua, electricidad y medios de comunicación limitados. Los continuos enfrentamientos entre las fuerzas de defensa y seguridad de Burkina Faso y los grupos armados no estatales en las fuerzas de Djibo han provocado una influencia masiva en personas que buscan refugio en la ciudad. Incapaces incluso de encontrar sal, los recursos han sido tan escasos en largos periodos de tiempo que los habitantes han recurrido incluso hasta a comer hojas. De acuerdo con el Consejo Nacional de Atención de Emergencias y Rehabilitación, de los 300.000 habitantes de la región, cerca de 270.000 son personas internamente desplazadas. La mitad de ellas son niñas y niños que viven en campos o con familias acogidas. Según datos de abril de 2024, en Burkina Faso, Malí y Níger, en el Sahel Central, más de 3.300.000 personas están desplazadas forzosamente debido a conflictos persistentes agravados por los efectos cada vez peores de las crisis climáticas. La situación de seguridad en el Sahel Central es volátil.
lo que obliga a las personas a huir de sus hogares en busca de seguridad y protección. Los riesgos de protección son generalizados. Los resultados de sondeos llevados a cabo en el primer trimestre de 2024 muestran que las personas desplazadas forzosamente y las comunidades que las acogen perciben robos, los ataques a civiles y la violencia de género como los principales riesgos. Las mujeres y los niños son particularmente vulnerables a la exposición, el abuso y la trata. Las condiciones precarias que enfrentan los desplazados, mientras que la persistente inseguridad impide que muchos regresen a casa, lo que a menudo conduce a desplazamientos sucesivos dentro de los países y cada vez más a través de las fronteras. A pesar de la seguridad y la creciente presión sobre las comunidades locales, los países vecinos de la región de Sahel merecen reconocimiento por mantener sus fronteras abiertas a los refugiados. Tras 2 golpes de Estado en 2022, se planteaba establecer un gobierno democrático para julio de este 2024. Sin embargo, el líder de la Junta, Ibrahim Traoré, anunció que este 25 de mayo que las elecciones se aplazan hasta el 2029, citando motivos de seguridad. Los niños y niñas también están expuestos a riesgos de graves violaciones de derechos humanos, como el reclutamiento forzado por grupos armados, el trabajo infantil en sus peores formas, así como otros tipos de violencia, abuso, explotación y violencia de género. El número de escuelas que han tenido que cerrar sus puertas ha aumentado en aproximadamente 3.000 en noviembre de 2021, a 6.334 escuelas hasta el 31 de marzo de 2023. El matrimonio infantil y temprano es predominante y continúan reportándose matrimonios forzados. Se estima que la mitad de los niños y niñas de Burkina Faso están expuestos a la violencia de género o maltrato, con una estimación que llega hasta el 82% para las niñas. La actual situación de violencia y desplazamiento también ha dejado a muchas mujeres vulnerables a la violencia de género, incluida la violencia sexual, y han restringido los servicios disponibles para los supervivientes. El terrorismo y violencia extremista. En los últimos años, en Burkina Faso ha enfrentado un aumento significativo en la violencia extremista, con grupos yihadistas como el Al-Qaeda en el Magreb Islámico y el Estado Islámico en el Gran Sahara. La corrupción endémica y la mala gestión de los recursos públicos han erosionado la confianza del gobierno y han debilitado a las instituciones democráticas. La falta de transparencia ha contribuido a la desafección política y a la percepción de injusticia entre la población. Burkina Faso enfrenta una crisis humanitaria exacerbada por la violencia, el desplazamiento forzado de personas y la pobreza generalizada. La falta de acceso a servicios básicos como la salud, la educación y empleo ha contribuido a la desestabilización social y política. Países vecinos como Malí y Níger han tenido un impacto desestabilizador en Burkina Faso. Además, las intervenciones extranjeras y la dinámica geopolítica regional han complicado aún más la situación interna del país. Combinadas han contribuido a la erosión de las libertades políticas y civiles en Burkina Faso, llevando al país a una situación de creciente autoritarismo e inestabilidad. Burkina Faso ha experimentado una compleja situación en cuanto a la libertad religiosa, marcándola por un contexto de violencia extremista y tensiones interreligiosas. Burkina Faso ha sido conocido por su relativa armonía religiosa. La población está compuesta por musulmanes, aproximadamente el 60% de la población. Cristianos, por otra parte, conforman el 30% de la población. Y seguidores de religiones indígenas tradicionales. La Constitución de Burkina Faso garantiza la libertad religiosa y prohíbe la discriminación. Fue dispuesto en un golpe de Estado en 1966, encabezado por Sangoulé Lamizana. Su gobierno coincidió con una sequía y hambruna en el Sahel y fue dispuesto en un golpe de Estado en 1980, dirigido por Sarajevo Serbo. Al encontrarse nuevamente la resistencia de los sindicatos, el gobierno de Serbo fue derrocado por otro golpe de Estado en el 1982, encabezado por Jean Baptiste Kedraogo. Iglesias y comunidades cristianas se han registrado múltiples ataques a iglesias y comunidades cristianas. En mayo de 2019, un ataque a una iglesia católica en Dablo resultó de la muerte de 6 personas y un sacerdote. La libertad religiosa en Burkina Faso se ha visto gravemente afectada por la expansión del extremismo violento y la inestabilidad general.
Burkina Faso, aunque no es una nación rica en recursos naturales en comparación con algunas de sus vecinas, atrae intereses extranjeros por varias razones. Seguridad regional. Debido a su ubicación estratégica en el Sahel, Burkina Faso es clave en la lucha contra el extremismo islámico. Países occidentales, especialmente Francia y Estados Unidos, tienen intereses en apoyar la estabilidad y la seguridad en la región para combatir grupos terroristas como Al-Qaeda y el Estado Islámico. Asistencia humanitaria y desarrollo. Organizaciones y gobiernos extranjeros inventaron un programa de desarrollo y asistencia humanitaria debido a las crisis humanitarias y de pobreza en estos países. Estos intereses extranjeros reflejan una combinación de las motivaciones económicas y seguridad geopolíticas. Región Norte. Influencia islámica. Predomina la región islámica. Las costumbres y tradiciones suelen estar más influenciadas por prácticas islámicas y los festivales y ceremonias religiosas son importantes en la vida comunitaria. Modo de vida tradicionales. La vida en el norte a menudo está más ligada a actividades como la de pastoreo y la agricultura en condiciones más áridas. Región Sur. Diversidad religiosa. En el sur hay una mayor presencia de cristianos y seguidores de religiones indígenas tradicionales. La diversidad religiosa se refleja en una variedad de festivales y prácticas culturales. Agricultura y comercio. Las condiciones más favorables para la agricultura han llevado a una economía más diversificada con una mayor presencia de comercio y producción agrícola. Estas diferencias reflejan la adaptación a las condiciones ambientales y las influencias históricas y religiosas que han moldeado las distintas regiones del país. Oxfam. Trabajos en programas de agua y saneamiento y seguridad alimenticia. Enfoca en el desarrollo económico, educación y salud materna. Save the Children. Promueve y apoya la educación y protección infantil. Cruz Roja. Ofrece ayuda humanitaria y socorro en desastres. Donc cette journée dans un contexte un peu particulier, comme les prédécesseurs l'ont signifié, ce contexte de conflit. Ce conflit que nous qualifions que autre chose que la manifestation violente, barbare de l'impérialisme, du néocolonialisme, de l'esclavage qu'on tend à nous imposer aujourd'hui. Ce que nous avons qualifié de terrorisme. Mais comme ils l'ont dit, nous avons fait appel à la jeunesse à un moment donné pour combattre ce fléau. Et la jeunesse a répondu massivement. Aujourd'hui, plusieurs jeunes sont enrôlés comme VDP et d'autres attendent. Nous pouvons les voir à travers les artères de nos villes. Cela nous va droit au cœur et nous osons croire que les jeunes ont compris pourquoi nous devons nous battre. Si nos aïeux se sont battus pour nous léguer des terres qu'on appelle aujourd'hui Burkina Faso, cela veut dire que nous devons nous battre aussi pour léguer quelque chose à nos enfants. Si Dieu a fait que notre génération est confrontée donc aujourd'hui à ce combat, c'est parce qu'il sait que nous avons la capacité d'y arriver. Et dans ce sens, il y va de soi qu'on puisse se pardonner lorsque quelqu'un n'est pas sur la voie qu'on espère, mais en même temps en lui enseignant les bonnes manières pour qu'on puisse changer. Parce que l'arme fatale de l'impérialisme aujourd'hui, c'est la manipulation. Et la jeunesse est la cible. Notre pays, ou je dirais l'Afrique, est en majorité jeune. Et la jeunesse est la cible de cette manipulation. Et lorsque l'on découvre, il faut combattre cela. Et la plupart du temps, l'impérialisme n'est pas forcément ceux qui viennent d'ailleurs. Mais ils sont parmi nous. Et c'est parmi nous que la manipulation naît. J'invite la jeunesse à s'en départir, à toujours chercher l'information juste et à toujours penser à nos patries, à nos différentes patries, partout en Afrique. Je répète, si nos aïeux nous ont laissé une terre que nous avons trouvée, nous devons laisser de meilleures terres pour nos enfants. Bueno, empiezo desde encabezado por Saúle. ¿Saúle es esto? ¿Saúle? No sé, boludo, yo no hablo nunca de eso. Saúige, la mesana. Perdón. Me diste risa vos, boludo. Su capital es Ouagadougou.
Levanta el culo de... Igual lo cortamos. Ah.